revelador. 5 historias increíbles de perros prohibidos que transformaron vidas inesperadamente. La mañana era cálida y el sol brillaba sobre el pequeño barrio donde Doña Rosa había vivido toda su vida. Las casas de adobe, con sus tejados de teja roja, parecían abrazar la tradición que impregnaba el aire. Pero el hogar de Rosa, que alguna vez resonaba con risas y música, ahora era un eco silencioso. Había perdido a su esposo hacía unos meses y, con su ausencia, el hogar se había vuelto un lugar de soledad y nostalgia. Sentía que la alegría la había abandonado, una sombra que se cernía sobre sus días. Esa mañana, mientras recorría el mercado, la vida se movía a su alrededor, vendedores gritando ofertas, niños corriendo tras una pelota, el aroma de las frutas y verduras frescas. Sin embargo, Doña Rosa solo podía notar su tristeza reflejada en cada rincón, hasta que algo atrajo su atención. Un perro, cubierto de hollín, miraba con ojos llenos de miedo desde una esquina menos transitada. Era de una raza prohibida en el pueblo, un perro que despertaba murmullos de desaprobación entre los lugareños. Doña Rosa sentía la desaprobación en sus miradas, en sus silencios despectivos. «¿Qué haces aquí, criatura?», se preguntó, su corazón rebelándose contra el desdén ajeno. Ella sabía que ese perro merecía una segunda oportunidad, tal como lo había tenido ella en su vida. Sin pensarlo 2 veces, tomó la decisión de llevarlo a casa. Al llegar, la tensión era palpable. El perro, que más tarde llamaría Tigre, se encogió en un rincón, la desconfianza brillando en sus ojos. Rosa sintió una mezcla de frustración y determinación. ¿Por qué debía ser tan difícil llegar a un ser tan vulnerable? Su mente, aún atrapada en la pérdida de su esposo, comenzaba a preguntarse si de verdad podría abrirse a esta nueva vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban, y aunque Rosa intentaba conectar con Tigre, cada intento era un choque de emociones, la tristeza por su esposo y la esperanza por el perro chocaban en su interior. Las angustias parecían aumentar, la falta de interacción de su familia la desgastaba, y lo que debía ser una tarea sencilla se convertía en una lucha interna. Se cuestionaba si podría abrir su corazón otra vez, si Tigre podría traer felicidad a un hogar desolado. Las noches eran especialmente duras. Tigre se asustaba por cualquier ruido, y la desconfianza en sus ojos reflejaba la desconexión que sentía Rosa. La atmósfera en la casa se volvía opresiva, con cada ladrido resonando como un recordatorio doloroso. ¿Podría, realmente, Rosa cambiar su situación? En ese rincón de su mente, la idea crecía, tal vez, solo tal vez, un cambio venía de la unión entre 2 almas perdidas. Pero los miedos no daban tregua, y mientras se preguntaba si el amor aún era posible en medio de la pérdida, las dudas se multiplicaban. ¿Podría su hogar encontrar alegría de nuevo? ¿O el eco del recuerdo la atraparía para siempre? Con el paso de los días, Rosa se dio cuenta de que la situación con Tigre estaba afectando profundamente su bienestar. Cada interacción era un recordatorio constante de su incapacidad para dejar ir el pasado. Se sentía atrapada en un ciclo de tristeza y desconfianza, ambos seres sumidos en sus propias tormentas de desasosiego. Decidida a encontrar una salida, Rosa pensó en la posibilidad de establecer una rutina diaria, una forma de dar sentido a sus días vacíos. Fue así como un amanecer particularmente radiante, tras una noche de insomnio, decidió que llevaría a Tigre a dar caminatas. Observando el brillo del sol a través de las hojas, sintió una chispa de motivación. Tal vez, al proporcionar una estructura en su vida, ambos podrían comenzar a sanar. Era un camino sin garantías, pero algo en su interior le decía que valía la pena probarlo. Comenzaron con paseos cortos. Al principio, Tigre se mostraba reacio, sus patas temblorosas y su mirada fija en el suelo. Rosa, no obstante, se sintió impulsada a no rendirse. Con paciencia, cada día aumentaba la duración de los paseos, y poco a poco, Tigre comenzó a tomar confianza. Rosa notó cómo sus orejas se alzaban tras escuchar un canto de pájaro, un signo sutil de que algo en él estaba despertando. Ese pequeño avance en el perro se convirtió en un faro de esperanza para ella. Sin embargo, también se enfrentó a los murmullos del pueblo.
Muchos miraban a Tigre como un símbolo de deshonor y sus juicios la desgastaban. Rosa comenzó a preguntarse si su decisión de ayudar a Tigre la aislaría aún más. En ocasiones, se encontraba en una encrucijada, debía elegir entre su deseo de ayudar y el miedo a ser rechazada. En esos momentos de duda, un diálogo interno surgía: ¿qué es lo que realmente te importa, Rosa? ¿Lo que piensan los demás, o tu propia felicidad y la de Tigre? Cada día, recomendaba a Tigre con cariño, como si su propio proceso de sanación dependiera de él. Aprendió a reconocer su voz interior cuando se preguntaba si podría encontrarse nuevamente a sí misma. Fue un acto de resistencia personal. Rosa implementaba momentos de autocompasión, como permitir que su tristeza existiera sin reprimirse, pero al mismo tiempo no dejar que definiera su vida. Un día, decidió llevar a Tigre al parque, un espacio abierto donde la vida bullía a su alrededor. Estimando que la situación podría ser riesgosa por el escepticismo de otros, se armó de valor y lo llevó consigo. A medida que caminaban entre otras familias y sus mascotas, se sentía expuesta. Sin embargo, en una esquina del parque, tuvo una revelación. Tigre, al ver a otros perros jugar, pareció verse atraído hacia ellos. Un impulso interno frenó a Rosa. Era el momento de resolver su conflicto interno. Si quería que Tigre se sintiera libre y amado, ella también debería liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera de su pasado. Con Tigre a su lado, decidió dejar de lado el miedo y concentrarse en disfrutar de la compañía de su nuevo amigo. Mientras los juegos de otros perros resonaban en su mente, una voz interior la empujó a confrontar qué era lo que realmente necesitaba. Sin embargo, en un instante de distracción, Tigre se asustó y corrió, desapareciendo entre la multitud. La mirada de Rosa se oscureció. ¿Sería esta una señal de que aún no podía encontrar la paz? La búsqueda de su conexión estaba a punto de convertirse en una carrera contra el tiempo. Su corazón latió con fuerza mientras se lanzaba tras Tigre, preguntándose si alguna vez realmente podrían trascender las sombras de su pasado. ¿Serían capaces de enfrentar juntos sus miedos, o la soledad seguiría acechándolos? La carrera por encontrar a Tigre se convirtió en un torrente de emociones. Rosa palpaba el suelo bajo sus pies, sintiendo cada pisada como un eco de su fragilidad. En medio del bullicio y la risa de los niños que jugaban, resonaba su inseguridad, un recordatorio de sus propios miedos. Al principio, su mente divagaba, preguntándose si Tigre había corrido lejos de ella por desconfianza o si el miedo lo había doblegado otra vez. Pero, a medida que avanzaba, esa incertidumbre se transformó en determinación. Los rostros de los espectadores la atravesaban como dagas. Algunos murmuraban, otros susurraban, pero Rosa se negó a dejar que sus palabras la perturbasen. El camino que había decidido tomar no era solo por Tigre, también era una lucha personal. Se había propuesto restaurar una conexión que creía perdida, una que le permitiría soltar las cadenas que marcaban su existencia. Pero ahora, con la ausencia de Tigre, esa lucha se sentía más intensa. Finalmente, vio una sombra familiar al otro lado del parque. Sin poder contener su aliento, corrió más rápido. Tigre estaba agachado bajo un banco, temblando de miedo. Al acercarse, su corazón se estrujó. En esa frágil figura se reflejaba su propia vulnerabilidad. Ella se arrodilló y habló en un susurro suave, como si no deseara perturbar el delicado equilibrio de su relación. Tigre, aquí estoy, dijo, extendiendo su mano. El perro, titubeando, levantó la cabeza. Sus ojos, llenos de desconfianza, buscaban en los de Rosa algo que no podía poner en palabras. En ese instante, ella comprendió que el camino hacia adelante debía ser compartido. No solo se trataba de que Tigre superara su trauma, sino que Rosa también debía aprender a acceder a la profundidad de su dolor. Era un espejo de su propio pasado y de lo que significaba luchar por la aceptación propia. Con un profundo suspiro, decidió no apresurarlo. Se sentó a su lado y, en un acto de fe, cerró los ojos. La quietud del momento llenó el espacio que había entre ellos. En esa pausa, Rosa encontró la claridad. Reconoció que el viaje hacia la curación no era un sprint, sino una travesía en la que cada paso contaba. Con cada respiración compartida, comenzó a liberar el miedo, despojándose poco a poco de esos juicios que la mantenían atada. Cuando Tigre finalmente se acercó, sintió como una brisa fresca despejaba el aire que ambos respiraban, como si el pasado se disolviera en el presente. Su conexión se fortalecía, y por primera vez, Rosa vislumbró la posibilidad de reconstruirse también a sí misma. Las caminatas diarias, que comenzaron como una rutina, se transformaron en la forma de establecer una nueva normalidad, un espacio seguro donde podían enfrentar sus miedos.
Pero aún había un desafío que la esperaba. Los murmullos del pueblo se intensificaban y podían convertirse en una carga insostenible. Rosa sabía que el rechazo no solo era externo, su propio miedo a ser rechazada seguía acechando. Al calentar su rabia interna, decidió que era hora de confrontar a aquellos que la juzgaban. ¿Acaso no tenían derecho a opinar sobre lo que no entendían? El furor por defender a Tigre la llenaba de energía. El día que se proponía hablar con el jefe del pueblo parecía estar cargado de tormenta, y Rosa podía sentir cómo el viento soplaba a su favor. Estaba a punto de enfrentar no solo los prejuicios de los demás, sino también sus propias inseguridades. Mientras avanzaba hacia la plaza, una pregunta resonó en su mente: ¿estaría lista para defender no solo a Tigre, sino también su derecho a ser libre y feliz? Su corazón latía con fuerza, y en el horizonte, un nuevo desafío se perfilaba. La búsqueda de la aceptación había comenzado. Los pasos de Rosa resonaban con una mezcla de inquietud y determinación mientras cruzaba la plaza. Cada ladrido distante que escuchaba vibraba en su pecho como una advertencia, pero el fuego interno que había despertado en ella la mantenía en movimiento. Aunque el entorno era familiar, hoy se sentía ajena, como si todo lo que había creído alguna vez acerca de su comunidad se desdibujara en la bruma de sus inseguridades. Rosa se planteó cómo se enfrentaría al jefe del pueblo. Su mente se llenaba de escenarios, algunos optimistas, otros repletos de temores. Estaba decidida a no dejar que la experiencia del pasado la detuviera. Este momento era crucial, no solo para Tigre, sino para su propio proceso de autotransformación. Con cada paso hacia el encuentro, sus pensamientos se tornaban más enfocados. Necesitaba articular sus sentimientos, no solo en defensa de Tigre, sino también en defensa de una verdad personal. Al llegar a la oficina del jefe, respiró hondo. Esa respiración profunda era un acto de afirmación, un recordatorio de que tenía una voz que debía ser escuchada. Empujó la puerta y se encontró con la mirada inquisitiva del líder del pueblo. Aquel hombre enfrentaba la realidad desde una posición de poder, y ella debía desmontar esa jerarquía, no solo con palabras, sino también con su autenticidad. Quiero hablar sobre Tigre, comenzó, sintiendo la firmeza en su voz. El jefe se inclinó hacia atrás en su silla, una expresión de desdén cruzando su rostro. Era evidente que había un juicio inmediato, un estigma que pesaba como una sombra sobre su discurso. Rosa lo sintió, pero no dio marcha atrás. Cada palabra se convertía en un acto de valor. No entiendo por qué hay tanto rechazo hacia él. No es solo un animal, es un ser que ha sido herido, al igual que muchos de nosotros, declaró, consciente de que había tocado un punto sensible. Para su sorpresa, el jefe frunció el ceño, como si esas palabras resonaran dentro de él. Rosa entonces decidió no detenerse. Relató la historia de Tigre, su sufrimiento, y cómo ella, a través de su conexión con el animal, había comenzado a desentrañar sus propios demonios. La vulnerabilidad se mezclaba con su determinación, y fue capaz de ver cómo su relato tocaba una fibra en el vasto corazón humano que habían olvidado por completo en su comunidad. Tal vez todos seamos un poco como Tigre, pensó, mientras observaba el ceño del jefe despejarse levemente. Había comprendido que su lucha no era solo la de un perro, sino la de todos aquellos que había sentido rechazados, incomprendidos y aislados. Mientras hablaba, Rosa se dio cuenta de algo. Había un poder en su voz, un entendimiento de que el cambio empezaba con su propia autoaceptación. Esta revelación fortaleció su postura, lo que alguna vez había creído que la mantenía aprisionada ahora se convertía en su mayor fortaleza. El tiempo que pasó hablando se sintió eternamente breve. Al final, percibió un leve cambio en la atmósfera. No era una victoria definitiva, pero había sembrado una semilla de reflexión. No podían simplemente ignorar su verdad, su pasión, así como no podían pasar por alto a Tigre. Cuando salió de la oficina, su pecho se sentía más ligero. La valiente confrontación había desatado un nuevo sentido de propósito. Rosa se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la aceptación sería largo y arduo, estaba preparada para recorrerlo. Y en el fondo, sabía que enfrentar sus temores era solo el primer paso. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente vibraba con nuevas posibilidades. ¿Qué otros aspectos de su vida estaban listos para ser confrontados? Se dio cuenta de que estaba apenas comenzando a explorar su potencial oculto. La lucha seguiría, pero ya no se sentía sola en ella. Al llegar al parque y reunirse con Tigre, la mirada del perro era un reflejo de su propia travesía. Juntos, sanarían sus heridas, y juntos se enfrentarían a un mundo que aún no estaba listo para comprenderlos. Y justo cuando se sentaron en el banco, un grupo de niños se acercó. Fascinados por la presencia de Tigre.
La chispa de la curiosidad infantil encendió un nuevo reto: ¿cómo cambiarían sus corazones si se les daba la oportunidad? Rosa sabía que el próximo paso sería aún más decisivo. El verdadero desafío estaba apenas al inicio, y la aceptación de Tigre podría convertirse en la clave para cambiar el relato no solo de sus vidas, sino de toda la comunidad. Rosa observaba a los niños con el corazón latiendo con fuerza. Era un eco de su propia infancia, un tiempo donde el miedo y la curiosidad eran compañeros inseparables. Pero aunque esos pequeños dipuntaban sonrisas, ella seguía batallando con las sombras de su propia historia. Esa conexión inmediata con Tigre había revelado una parte de ella que siempre había estado oculta, y ahora se sentía atraída por la idea de aprovechar esa curiosidad infantil para cambiar percepciones. Mientras se acariciaba la mano de Tigre, los niños comenzaron a acercarse, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Rosa supo que tenía que dar un paso adelante, que la oportunidad estaba en sus manos. Se enderezó y se enfocó en su respiración, ese acto tan sencillo que le otorgaba fuerza. «Hola, chicos», dijo con una voz firme pero acogedora. «Este es Tigre. Está aquí para contarle su historia, y ya no tiene miedo». Los murmullos de inquietud se convirtieron en silencio expectante. Los rostros de los niños, iluminados por el sol, se transformaron en un lienzo en blanco, donde podía pintar su mensaje. Era su momento de ser la voz de Tigre, la voz de aquellos que habían sido silenciados. Tigre ha pasado por mucho. Pero hoy, se siente fuerte. Al igual que tú y yo, todos podemos sanar y ser comprendidos. Se permitió un segundo para procesar el impacto de sus palabras. El lenguaje de los niños era directo: si lograba tocar sus corazones, podría iniciar un cambio real. Rosa comenzó a narrar la historia de Tigre, su sufrimiento, el estigma y el abandono. Cada episodio se entrelazaba con su propia experiencia de rechazo y búsqueda de aceptación. A medida que hablaba, notó cómo los niños se acercaban más, evidenciando su interés genuino, su empatía floreciendo. Era un diálogo, un intercambio donde la barrera entre lo humano y lo animal se desvanecía, y el sufrimiento se volvía universal. A veces, lo desconocido da miedo, continuó, pero si abrimos nuestro corazón, podemos descubrir amistades inesperadas, y aprender a amar sin importar las cicatrices. Rosa observó cómo algunos niños extendieron sus manos hacia Tigre, casi como si fueran a tocarlo para hacer tangible la conexión que ella estaba tratando de construir. Su voz se tornó más apasionada, como si estuviera liberando algo que había permanecido atrapado dentro de ella demasiado tiempo. Después de unos minutos, los niños comenzaron a reír, a jugar alrededor de Tigre, quien, aunque inicialmente nervioso, empezó a relajarse ante la lluvia de atención positiva. Este instante fue una revelación. Rosa comprendió que la percepción de un ser puede cambiar dentro de un entorno, no solo a través de explicaciones, sino por experiencias compartidas, pero en el fondo, en la parte más íntima de su ser, se gestaba un dilema. ¿Era suficiente con cambiar la percepción de los niños, o tenía que enfrentar a los adultos, a aquellos que mantenían el estigma? Comprendió que su vida había estado marcada por un ciclo de defensas y construcciones donde la verdad no siempre se presentaba. Ahora, la razón y el contacto humano se tornaban vitales. Mientras los niños giraban alrededor de Tigre, la mente de Rosa se agitaba. El desafío que tenía ante sí era aún más grande: necesitaba conectar a los adultos con esta nueva realidad, con el cambio necesario en sus corazones. La lucha no cesaría tan fácilmente, pero a diferencia de antes, ahora sabía que cada voz contaba y cada acción, por pequeña que fuera, podía tener un impacto significativo. Con una sonrisa renovada, dejó que la alegría de ese momento se empañara con la decisión que se fraguaba en su interior. Había llegado la hora de un nuevo enfrentamiento, no solo con los adultos, sino también con sus propias limitaciones. Era hora de dar a Tigre y a su historia el reconocimiento que merecían. Mientras se alejaban del parque, un niño corrió detrás de ellos, gritando una pregunta que resonó en su mente: ¿Tigre vendrá a nuestra casa? Rosa sonrió, considerando lo que ese viaje podría implicar. Las posibilidades eran infinitas, y sabía que el verdadero viaje hacia el cambio acababa de comenzar. Rosa caminaba a paso ligero, su corazón palpitaba con un ritmo acelerado. El niño que había preguntado sobre Tigre la había sacudido, como un rayo de luz atravesando la oscuridad de sus dudas. La visión de Tigre aceptado en un hogar, en un entorno seguro, resonaba con su propia lucha por ser comprendida. Esa imagen encendió una chispa de determinación en su interior.
Tenía que llevar a Tigre más allá del parque, debía abrir las puertas del hogar en el que creció y desafiar a los adultos que perpetuaban las sombras del miedo. Mientras se alejaban, elaboró un plan. La idea de reunir a las familias y compartir la historia de Tigre se entrelazaba con su propio deseo de liberarse de sus cadenas emocionales. Rosa entendía que su historia de vida se había tejido con los hilos de la incomprensión y el miedo al rechazo. Ahora, quizás, podría transformar ese dolor en acción. Decidida, se sentó en su escritorio esa noche. Con una hoja en blanco frente a ella, comenzó a escribir. Un tigre en mi corazón, tituló su escrito. En un torrente de palabras, desnudó su historia, sus luchas y su conexión con Tigre. Escritura tras escritura, cada frase se convertía en un paso hacia la aceptación, tanto de su propia experiencia como de aquellos que los juzgaban. Las lágrimas brotaban, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Al plasmar sus pensamientos en papel, sentía que la presión de llevar su historia a cuestas se aligera. Días después, convocó a un grupo diverso de vecinos. La noticia sobre Tigre se había esparcido, y Rosa tenía claro que esta era su oportunidad. Mientras organizaba todo, notó un temblor de ansiedad en su interior, pero también una mezcla de emoción. Sabía que el camino hacia el entendimiento no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. El día del encuentro, el aire estaba impregnado de expectativa. Rosa se presentó frente a su comunidad con una voz que, aunque temblorosa, emanaba una fuerza inesperada. Hoy, quiero que escuchen la historia de Tigre, y con ella, la mía. Mientras compartía sus palabras, vio cómo muchos rostros se transformaban. Los murmullos de renuencia se tornaron en silencios pensativos. El proceso estaba apenas comenzando. Ante los padres de esos niños, la revelación de Tigre no fue solo una anécdota de aceptación, se convirtió en un espejo para sus propios miedos y prejuicios. Rosa les habló de la valentía, de la importancia de abrir el corazón a lo desconocido, y cómo el contacto con el dolor ajeno puede devolver la humanidad perdida. Las reticencias empezaron a ceder, y algunos parecían reexaminar sus posturas. Sin embargo, el mayor desafío estaba aún por venir. En esa comunidad, había voces fuertes, defensores de los tradicionales paradigmas de control y miedo, aquellos que veían en Tigre y en su historia solo una amenaza potencial. Rosa lo sabía, y esa confrontación la inquietaba profundamente. Lo que le daría forma a su valor, lo que definiría su verdadera misión ante los demás, era la fuerza para desafiar a esos opositores con su verdad. Mientras la multitud comenzaba a disolverse, un susurro pasó por su mente: ¿y si sus palabras no son suficientes? Pero a medida que las miradas de aprobación comenzaron a surgir entre sus vecinos, algo dentro de ella se reafirmó. Había un camino, y aunque parecía rocoso, Rosa comprendió que cada paso contaba. Con Tigre a su lado, sentía que no solo estaba transformando percepciones sobre su raza, sino también sobre la humanidad misma. Pronto tendría que enfrentarse a los más reticentes. En su mente, la batalla por el reconocimiento de Tigre como ser sensible y merecedor de amor comenzaba a cristalizar. Justo cuando el sol se ponía, una figura emergió entre la multitud, el líder comunitario, uno de los más férreos detractores a la llegada de Tigre al barrio. Rosa sintió que se le encogía el estómago. Este encuentro sería decisivo. Ella lo sabía y la incertidumbre sobre su respuesta la envolvió como una niebla densa. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? Rosa sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi pesado. Cada paso que daba hacia el líder comunitario resultaba un ejercicio de confrontación interna. Su corazón latía con fuerza, enfrentando la realidad de que había llevado la lucha por Tigre hasta el borde de una disputa abierta. Sería un enfrentamiento no solo contra una persona, sino contra la tradición y el miedo que sostenían a su comunidad. Al acercarse, notó cómo el hombre la observaba con una mirada implacable. No había espacio para el titubeo, su determinación tenía que ser palpable. Rosa respiró profundamente, dejando que la energía que había acumulado en su discurso le llenara el pecho. En su mente, se repetía el mismo mantra: Tigre es inocente, Tigre merece amor. La voz del líder resonó, cortante como un cuchillo. No comprendo por qué insistes en presentar a esa criatura como parte de nuestra comunidad. Nos jugamos la seguridad y el bienestar de nuestros hijos. Su tono era firme, pero en sus ojos, Rosa vislumbró un destello de duda. Y sin embargo, respondió ella, recogiendo todo el coraje que había cultivado, la seguridad no se construye sobre el temor, sino sobre la comprensión. Tigre es un reflejo de las vulnerabilidades que todos compartimos.
Su historia no solo se trata de un animal, se trata de nosotros, de lo que elegimos aceptar. La multitud, que se había dispersado, comenzó a detenerse, sintiendo el peso de sus palabras, notó que algunas cabezas se asomaban, prestando atención a su defensa apasionada. Sin embargo, el líder no estaba dispuesto a ceder. Es fácil hablar de comprensión cuando uno no es el que tiene que arriesgar su comodidad. ¿Qué pasará si algo sale mal? Rosa sintió la necesidad de conectar, no solo con aquellos que apoyaban a Tigre, sino también con los recelosos. ¿Acaso el verdadero riesgo no reside en cerrar los ojos ante lo desconocido? En vivir en un mundo donde el rechazo se convierte en la respuesta predeterminada, ¿quién estará a salvo? Muy a menudo, lo que tememos es simplemente un reflejo de lo que no entendemos. El silencio se volvió pesado. Entre las sombras de sus miedos individuales, empezaron a surgir intentos de reflexión. Podía notar un cambio palpable. Algunos padres la miraban, no con desdén, sino con una chispa de curiosidad. De repente, la conversación se tornaba más significativa, pero el líder continuó obstinado, desafiando su valentía. Dame un motivo concreto para creer que esa criatura es digna de estar aquí. ¿Qué pruebas tienes de que no es un peligro? Era su momento. Rosa tomó una pausa. En su bolso se hallaba el cuaderno donde había escrito la historia de Tigre, el hilo que unía sus experiencias con las suyas. Con sutileza, lo sacó y lo sostuvo en sus manos temblorosas. Aquí está la historia de Tigre. No es un perro como los demás, ha enfrentado adversidades que muchos aún no comprenden. Dejo que sus vivencias hablen por sí mismas, mientras pasaba las páginas, podía sentir las miradas de los presentes fijándose en ellas. Cada fragmento que leía era una invitación a explorar la empatía, un llamado a cuestionar sus propios prejuicios. La conexión que había sentido al escribir se transformaba en un puente hacia los demás. Sin embargo, el líder mantuvo su postura, pero sutilmente, su expresión comenzó a relajarse. ¿Y si el riesgo se materializa? ¿Qué pasará si todo esto se convierte en un problema mayor? Con el coraje aumentando dentro de ella, Rosa respondió, el verdadero riesgo es permanecer en la oscuridad, sin intentar comprender la luz que otros traen consigo. Por un momento, el silencio resultó ensordecedor. Sentía que algo se estaba rompiendo. Pero en lugar de una respuesta, el líder retrocedió, dejando una sensación de espera en el aire. El espacio se llenó de murmullos, una mezcla de dudas y preguntas entre los presentes. Rosa miró a su alrededor, la batalla apenas había comenzado, y ella sabía que el desafío de cambiar perspectivas era solo el primer paso hacia una lucha más profunda. La incertidumbre dejó un vacío palpable, y el eco de sus palabras quedó flotando, esperando una respuesta que inclinara la balanza. De súbito, un niño de la multitud preguntó, ¿pero realmente Tigre es peligroso? La pregunta, inocente pero poderosa, dejó a todos en suspenso, como si un reloj de verdad hubiera comenzado a contar. ¿Estaba Rosa lista para abordar la cuestión crucial que podría definir su misión de una vez por todas? Rosa sintió cómo la pregunta del niño resonaba en su interior como un eco. Todos los ojos estaban ahora en ella, y en ese instante, comprendió que no solo luchaba por Tigre, sino que su respuesta podía cambiar la dinámica del diálogo. Había un peso en la verdad que le pedía que se explayara. Se trataba de más que justificaciones, era una oportunidad para elevar su proposición al siguiente nivel. Con una respiración profunda, decidió que la exposición no sería únicamente sobre Tigre, sino sobre las conexiones que podía forjar con la humanidad. Déjame contarte sobre otros perros que, al igual que Tigre, fueron considerados peligrosos, comenzó, su voz adquiriendo un matiz de esperanza. Mientras hablaba, se adentró en relatos de perros que habían cambiado la vida de sus dueños. Historias de lealtad, superación y amor incondicional. Uno de ellos había rescatado a una niña de un accidente, otro había brindado compañía a un hombre que había perdido su camino tras una tragedia personal. Rosa pudo ver cómo sus palabras comenzaban a abrir corazones y a fomentar la curiosidad. Era un camino hacia la conexión que le había faltado hasta ahora. Los murmullos de la multitud comenzaron a cambiar de tono, ya no eran de escepticismo, sino de interés genuino. Rosa sintió que su propia inseguridad se desvanecía y la energía positiva empezaba a alimentar su convicción. Había algo catártico en hacer frente a sus miedos de forma tan directa. La fuerza de los relatos que compartía se convirtió en su aliado más poderoso. Sin embargo, la necesidad de evidencia seguía presente. No quiero que confíen en mí solo porque hablo bien. Lo que necesitamos es observar, proclamó, sintiendo que había encontrado su voz.
Apuntó hacia Tigre, que se encontraba dormido bajo un árbol cercano. Denle la oportunidad de demostrar quién es realmente. Pasen tiempo con él, véanlo actuar, interaccionen. La comprensión nace de la experiencia, no de la suposición. El líder seguía manteniendo su postura erguida, pero el ligero cambio en su expresión decía todo. Rosa se sintió impulsada. Había llegado a través de la narración a una verdad fundamental: la transformación comienza cuando dejamos de lado el miedo por el entendimiento. Sigo creyendo que Tigre merece un lugar aquí, concluyó. Y no es solo por él, sino por nosotros. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de cambiar un poco la historia. Mientras la multitud se dispersaba poco a poco, su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había dado un paso hacia lo desconocido, y ese paso no solo era para Tigre, sino para ella misma. Se dio cuenta de que había comenzado a ver la forma en que podía ser un catalizador de cambio en su entorno, un elemento que ayudara a derribar antiguas barreras. Al salir del encuentro, con pensamientos en ebullición, se dio cuenta de que ahora dependía de su capacidad de comunicar y conectar lo que había obtenido. La verdad más profunda había resonado en ella: se enfrentaba a un desafío que iba más allá de servir como defensora, debía convertirse en una educadora, una guía que llevara a otros a desafiar sus propios prejuicios. Al pasar por su casa, detuvo la mirada en su cuaderno de historias de Tigre. La escritura no sería solo un medio para contar, sería su herramienta para explorar y desarrollar un enfoque transformador. Las lecciones a impartir sobre aceptación y amor tendrían que plasmarse en cada página. Antes de abrir la puerta, miró hacia el horizonte y sintió una mezcla de incertidumbre y determinación. Había mucho por hacer, pero la historia que estaba creando era la que, esperaría, abriría nuevas oportunidades de diálogo en el corazón de su comunidad. Mientras la noche caía, Rosa se preguntaba: ¿sería capaz de llevar ese mensaje a quienes aún resistían? La respuesta estaba en el aire, esperando a ser descubierta, y Rosalía sabía que estaba a punto de enfrentar desafíos que podrían perturbar profundamente sus creencias. Era ese el momento de revelar su propia vulnerabilidad y, con ello, su fuerza. Rosa se sentó en su escritorio con el cuaderno abierto frente a ella. La escrita de las palabras no era solo una simple transcripción, era un ejercicio de introspección y desarrollo. Se encontró reflexionando sobre su reciente exposición. Cada palabra que había compartido sobre Tigre era también un reflejo de sus propias luchas. La escritura tomaría un nuevo rumbo, iría más allá de ser un mero registro de historias, debía ser un medio para propiciar la empatía. Las palabras empezaron a fluir. Detalló la historia de un perro que había estado a punto de ser sacado de un hogar por su comportamiento. A medida que narraba sus experiencias, no podía evitar que las emociones la desbordaran. Cada anécdota se convertía en un espejo donde podía verse a sí misma, sus propias inseguridades y miedos afloraban en cada oración. Aquel perro, que había sido una fuente de machismo en su hogar, se transformó en una lección palpable sobre amor y transformación. Sin embargo, mientras se sumergía en sus escritos, una sombra de duda comenzó a invadir su mente. ¿Podría realmente cambiar las percepciones de las personas como había cambiado la vida de esos perros? ¿Era suficiente su voz? El eco de la pregunta infantil que la había desafiado resurgió, replegándose a los rincones más oscuros de su conciencia. Necesitaba un plan, un enfoque más estratégico que simplemente contar historias. Su mente se llenó de ideas mientras formulaba los pasos que debería seguir. Conectarse con expertos en comportamiento animal, colaborar con otros defensores que ya habían empezado a hacer ruido sobre estos temas. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía empezar desde lo más básico: su comunidad, sus amigos, su propia red de apoyo. Aquellas primeras relaciones eran las que más la podían hacer temblar de miedo y ansiedad. A medida que se enfocaba en estos pensamientos, se dio cuenta de que no solo necesitaba contar historias, debía también abrir un espacio para que otros compartieran sus propias experiencias. Reconocer que todos poseen una historia que contar era fundamental para generar confianza y establecer un diálogo genuino. Era un gran paso para ella, el de pasar de ser una soñadora a convertirse en una facilitadora de conversaciones significativas. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se dio cuenta de que había empezado a formar una red en su mente, un mapa de conexiones que deseaba explorar. Sin embargo, había un miedo que se aferraba a su pecho: el temor al fracaso. Cada historia que compartiera se convertiría en un reflejo directo de su propia vida y su capacidad para aceptar su vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si su esfuerzo resultaba en más críticas que apoyo? ¿Estaba realmente lista para ser quien liderará esta conversación? La respuesta estaba en su interior: sí,
tenía la determinación. Se dio cuenta de que había crecido en las últimas semanas. Ya no era solo la mujer que se presentaba como la defensora de un perro, ahora era alguien dispuesta a desafiar sus propias expectativas y, en consecuencia, las expectativas de los demás. Aquella noche, Rosa trazó un plan. Se propuso convocar a una reunión informal en su jardín, invitar a amigos y conocidos para que compartieran sus propias historias sobre animales y la conexión con sus emociones. Sabía que sería un desafío, pero el momento de dar ese paso había llegado. Al despertar al nuevo día, la luz del sol se filtraba a través de su ventana, como un presagio de las oportunidades que la esperaban. Mientras se preparaba para el día, un pensamiento resplandeciente se alojó en su mente: el momento decisivo se acercaba, y ella no podría dar marcha atrás. Con cada paso que daba hacia su jardín, su pulso se aceleraba. En su interior, un dilema emocional crecía: podría atraer a quienes se resistían a abrir sus corazones, y al mismo tiempo, arriesgar su propio bienestar emocional. Al abrir la puerta, su determinación se erguía, pero la duda seguía presente. La pregunta permanecía colgando en el aire: ¿la vulnerabilidad podría transformarse en su mayor fuerza? Las respuestas estaban por llegar, pero con cada paso firme, sabía que estaba a punto de descubrir el verdadero poder de la conexión. Cuando Rosa miró a su alrededor en su jardín, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Había transformado su hogar en un espacio donde corazones pueden unirse, especialmente el de Tigre, que en ese momento estaba a su lado, tranquilo y protector. Los rostros familiares comenzaron a llegar, cada uno con sus propias historias y expectativas. Rosa comprendió que este no sería solo un encuentro para hablar de Tigre, sino una oportunidad para descubrir el poder del amor y la aceptación en un espacio donde prevalecía el miedo. Mientras sus amigos tomaban asiento, ella tomó una respiración profunda. Tenía que recordar por qué estaba allí, no solo por ella, sino por todos los que, como Tigre, necesitaban una voz. Con esa poderosa motivación, comenzó a compartir su propia historia, a contar cómo cada interacción con Tigre la había guiado a un profundo descubrimiento sobre sí misma. Les habló de sus miedos y de cómo el viaje hacia la aceptación comienza cuando decidimos confrontar nuestros propios juicios. La conversación fluyó con naturalidad a medida que los invitados comenzaron a compartir sus propias experiencias. Un amigo recordó a su tortuga, que había sido desechada por ser demasiado lenta, pero que acabó enseñándole la paciencia y la importancia de tomarse el tiempo para comprender a los demás. Otra amiga relató cómo un gato rescatado había transformado su vida, ayudándole a enfrentar su depresión y encontrar nuevamente la alegría. Rosa sintió que cada historia se entrelazaba con las demás, creando un hilo de empatía que unía sus corazones. A medida que la tarde se hacía noche y las luces del jardín parpadeaban, Rosa sintió como un nuevo aire de transformación comenzaba a surgir en su comunidad. Los murmullos de aceptación comenzaron a reemplazar los juicios que antes lascaban en el aire. Ya no se sentía sola en su lucha, se dio cuenta de que cada uno de sus amigos se había comprometido a abrazar esa causa, a abrirse a la posibilidad de entender a Tigre, y, en extensión, a los demás. Pero el verdadero hito llegó cuando, en un momento de silencio, uno de los padres de los niños que jugaban con Tigre se acercó. Con la voz temblorosa, dijo: cuando vi a Tigre por primera vez, me horrorizaba la idea de que estuviera cerca de mis hijos. Pero ahora entiendo que, como nosotros, él merece una oportunidad. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de Rosa, logrando sin duda lo que había imaginado al comenzar esta travesía. Fue un final inesperado y poderoso. No solo logró abrir el corazón de una familia, sino que su experiencia también había alentado a otros a cuestionar sus propias percepciones. Más invitados comenzaron a compartir su deseo de conocer a Tigre, y Rosa, sintiéndose empoderada, empezó a planear encuentros de socialización. Esto no solo cuidaría la confianza de Tigre, sino que también permitiría que otros comprendieran su naturaleza. Cuantos más pasaran tiempo con él, más se difundiría el mensaje de amor y aceptación que ella había descubierto. Con el tiempo, la comunidad comenzó a transformar su percepción de los perros prohibidos. Tigre fue capaz de superar su propia historia de desconfianza, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. Rosa, a su vez, había cultivado un nuevo sentido de propósito y comunidad en su vida. Cada día, al observar a Tigre jugar con niños y adultos, reconocía la tremenda fortaleza que habían alcanzado juntos. La verdadera superación personal no reside solo en uno mismo, sino en la capacidad de iluminar el camino de los demás. Finalmente, en una noche estrellada, como la que marcó la creación de ese hermoso lugar de encuentro, Rosa se sentó en su jardín, rodeada de amor y risa. Ella sabía que había logrado su cometido,
había dado voz a Tigre, y en ese proceso, había encontrado su propia libertad y alegría. Aquella jornada había comenzado con la lucha de un perro indicado como peligroso, pero había culminado en la celebración de la aceptación y la transformación personal. Rosa sintió que su alma estaba en paz, su corazón, pleno. Ahora, Rosa y Tigre caminaban juntos, listos para enfrentar el mundo, desplegando las historias que transformarían vidas, un ser a la vez. Si estas historias de transformación te han inspirado, necesitan suscribirse ahora mismo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar este algoritmo que conecta corazones. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este camino de aceptación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.